Todos los viernes a las 20 horas tenemos una cita para escuchar Esto dice la Biblia, un programa que responderá preguntas de los oyentes, bajo la luz de la palabra de Dios. Todos los viernes a las 20 horas. Esto dice la Biblia. No te lo pierdas. Quisiera hacerte una canción en que plasme el total de mi emoción. Buenas noches, y ya comenzamos el programa Esto dice la Biblia, y la verdad que con una expectativa muy grande por el tema que vamos a tocar. Dios te bendiga a todos los que están en casa escuchando, los que se tomaron el tiempito para compartir con nosotros. Les recordamos el número telefónico, Jorge. Sí, es el 11 28 44 32 78. 11 28 44 32 78. Pueden hacer algún comentario con respecto al programa, al tema que se va a considerar en esta noche. Pueden también sugerir próximos temas y también pueden pedir alguna canción, alguna alabanza. En esta noche tenemos dos invitados especiales: José Luis Bassin, hermano de la iglesia, que nos está acompañando en el programa, y también su esposa Liliana. Buenas tardes, oyentes, ¿cómo están? Bueno, es un gozo para nosotros poder compartir este tiempito con cada uno de ustedes, y esperamos que este programa pueda ser de bendición y pueda mover cada uno de nuestros corazones para estar colaborando con la obra misionera. Hola, buenas noches, queridos. Bueno, es un privilegio estar aquí con la invitación de Jorge y Mabel que nos han hecho para tomar este tema. Y bueno, les saludamos también a todos los oyentes, y bueno, que el Señor les bendiga mucho, que verdaderamente no solamente podamos oír lo que dice la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica, que ese es el punto principal. Muchas gracias. Bueno, esta noche vamos entonces a estar mirando en la palabra de Dios qué es la obra misionera, cuándo comenzó, etcétera. Pero antes de ir directamente al tema, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una alabanza. Regreso y vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, que es la obra misionera. Bueno, antes de ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la obra misionera, hay una pregunta que deberíamos contestar, precisamente de definir qué entendemos por obra misionera. ¿A qué nos referimos cuando decimos obra misionera, José? Bueno, yo tengo entendido a través de los años, en lo cual he aprendido sobre la palabra de Dios, es que la obra misionera la ejerció, la dejó el Señor Jesucristo encomendado a los discípulos y todos aquellos que estaban en Galilea. Todo esto pasó después que el Señor murió en la cruz, resucitó al tercer día, y bueno, estuvo un lapso de tiempo con sus discípulos. Entonces le dejó encomendado la obra misionera de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, y esto no solamente fue para el tiempo del Señor Jesucristo, el tiempo de los apóstoles, sino también para todo el tiempo de esta dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia. Y la obra misionera tiene que seguir hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Muy bien. Es decir, entonces, que cuando hablamos de obra misionera estamos hablando de la predicación del Evangelio, ¿cierto? De anunciar esa buena noticia que trajo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, a todas las naciones. Entonces, a eso nos referimos con obra misionera: evangelizar, llevar las buenas nuevas, proclamar el Evangelio. Ahora, pasaje que nos hablen de la obra misionera, de la evangelización, José.
Bueno, el pasaje que me han dejado es, en primer lugar, en Marcos, en el capítulo 16, verso 14 al 18, y dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, este es el punto principal, ¿no? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esta segunda parte es algo que fueron señales en el primer tiempo, antes de que se terminara de escribir el Nuevo Testamento. Pero eso empezó a hacerse, o los apóstoles tenían el poder de hacerlo a través del Espíritu Santo. Pero el punto principal es que deja en claro que les dijo: id, un mandato, es un mandato del Señor. Id, dice, y les dijo: id y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y tengo una cita más, en la cual es la central que quiero tomar esta noche, que es en Mateo capítulo 28, versículo 16. Les doy un tiempito para que ustedes los puedan buscar en sus Biblias. Capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, el último capítulo, verso 16, y dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay una palabrita que se repite, ¿no es cierto? La palabra id, que podemos observar, y es muy importante, ¿no? Esa palabrita id, como que nos está empujando a salir afuera, ¿no? A salir afuera, a no quedarnos encerrado en las cuatro paredes y no llevar el mensaje del Evangelio. El énfasis está puesto en esta palabra, que id, o sea, está hablando de forma presencial. La obra misionera tiene que ver con la predicación, con la extensión del Evangelio, y acá tenemos este mandamiento, que ya lo hemos leído en Marcos capítulo 16, acá en Mateo capítulo 28, y también hay otros pasajes como Lucas capítulo 24, que también nos hablan de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, quiero añadir a lo que ya leyó José, acá en Lucas capítulo 24, el versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después en San Juan también hay otro pasaje. Entonces, podemos observar que la palabra de Dios está hablando de esta evangelización, de esta responsabilidad entonces que tiene la iglesia, José, ¿no es cierto? Es una responsabilidad para toda la iglesia. Correcto, sí. Porque
si bien la iglesia, que está formada por todos aquellos que son llamados a creer en el Señor Jesucristo, a salir del mundo, del pecado, y a formar parte del pueblo de Dios que es la iglesia, dice allí en la carta de Tito, ¿no es cierto?, que el Señor ha limpiado con su sangre un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, también por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos habla la palabra de Dios de la misión de la iglesia en la tierra. Dice, un pueblo celoso de que se ocupe en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y hay muchas cosas que la iglesia puede hacer, muchas actividades, pero la fundamental en la cual está puesto el énfasis, José, ¿no?, es en la evangelización. Correcto, el tema es la evangelización, porque si no, no estaríamos aquí. Yo quiero relatar algo muy cortito. Simplemente, yo estuve en las Islas Malvinas, estuve luchando contra los ingleses, y bueno, para mí fue una paradoja, porque el estar luchando contra los ingleses es estar luchando, digamos, con un país donde en principio salieron muchísimos misioneros de ese lugar. A 120 países salieron misioneros de ese lugar para predicar el Evangelio, y es por eso que hoy estamos acá, porque el Evangelio llegó a cada uno de nosotros. Así que es importantísimo el Evangelio, para que hoy, a pesar de la situación de la pandemia y todo lo que estamos pasando, a pesar de todo eso, sigamos predicando el Evangelio, y siempre tenemos la oportunidad, aunque tengamos el barbijo puesto, podemos predicar igual. Así que en nada nos tiene que parar. El Señor lo dijo varias veces, ¿no es cierto?, y en los 4 evangelios, id y predicad el Evangelio. O sea que es un mandato, es algo que debemos obedecer a aquello que somos del Señor. Acá en Mateo capítulo 28, José, también podemos observar que la obra misionera también involucra otras cosas, ¿no es cierto? Correcto. Aquí en Mateo 28, el Señor Jesús dice en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, entonces, que tenemos, por un lado, la predicación, el anuncio de las buenas nuevas, que hay salvación en la obra de Cristo, pero después también la iglesia tiene que bautizar, tiene que discipular y tiene que enseñar. Correcto. Entonces, la obra misionera involucra todo eso, ¿no es cierto? Es así, Jorge. Porque cuando las almas que se convierten, que aceptan el Evangelio, bueno, hay que bautizarlas, hay que discipularlas y hay que enseñarles. O sea, hay una gran tarea allí, una gran obra, ¿no, José? Una gran comisión que el Señor nos ha dejado y una gran responsabilidad que tenemos que seguir hasta que hasta que el Señor nos lleve, ¿no es cierto? O nos venga a buscar, o venga a buscar a su iglesia. Por eso es tan importante. Ahora, una pregunta, José. Sí. La iglesia hoy, en este siglo XXI, en este año 2022, en este último tiempo, ¿cumple con todas estas cosas? ¿Está cumpliendo con toda esta comisión de predicar, de bautizar, discipular, enseñar? ¿Está cumpliendo con eso la iglesia? Y a medias. Yo veo que hay mucho enfriamiento en esto. Y bueno, también lo que está sucediendo es lo que dice la palabra también, la apostasía, ¿no? Estamos en tiempo de apostasía, en el apartamiento de la fe, y mucho no se está cumpliendo, principalmente predicar el Evangelio, salir a las calles y predicar el Evangelio a cada uno. Tenemos que aprovechar, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, queridos hermanos, los que están escuchando y aquellos amigos, aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio, porque estamos en un país todavía que, gracias al Señor,
todavía no somos perseguidos para poder predicar el Evangelio, así que todavía el Señor nos está dando la oportunidad para hacerlo. Entonces aprovechemos que cada una de las iglesias puedan predicar el Evangelio como tiene que ser, como el Señor lo mandó, no de puertas adentro, sino de puertas afuera, salir a predicar el Evangelio. Sí, ahora podemos, ¿no es cierto?, anotar dos fallas que está teniendo la iglesia, por lo menos, en esta gran comisión que leemos acá en Mateo capítulo 28. Una sería que la iglesia no está predicando el Evangelio como tiene que hacerlo. Sería una de las falencias de la iglesia de este tiempo. Sí, totalmente. Y la otra sería que tampoco está haciendo discípulos, ¿no? Correcto. Porque puede haber enseñanza de la palabra de Dios, puede haber estudio bíblico, puede ser que la iglesia esté bautizando aquellos que hagan manifestación de fe, de aceptar a Cristo como su Salvador, pero notamos, ¿no es cierto?, que no está predicando el Evangelio la iglesia, no está predicando y tampoco está haciendo discípulos. Entonces, esta palabra discípulo, José, la encontramos mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Correcto. vemos los 28 capítulos, vemos allí cómo se empezaron a formar las congregaciones, las iglesias, ¿no es cierto? Esta palabra discípulos aparece mucho, no tanto la palabra creyente ni cristiano, pero sí aparece mucho la palabra discípulo. Ahora, ¿es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo de Cristo, José? ¿Qué opinas sobre estas dos falencias de la iglesia? Ser creyente, somos creyentes todos, y bueno, aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón principalmente, porque hay muchos que también hablan de ser creyentes, que creo en Dios, o sea, creo en Dios y creo en Dios, pero no han manifestado ser cristianos porque no han recibido al Señor Jesucristo. Pero aquellos que sí somos del Señor, hay diferencia en ser creyente y ser discípulos. ¿Qué es un discípulo, José? Un discípulo es alguien que está aprendiendo de la otra persona que ya fue enseñado, que sería su maestro, correcto. Es decir, entonces, que un discípulo sería más que un creyente, en el sentido de que el discípulo hace o copia a su maestro, hace todo lo que hace su maestro. Nosotros tenemos el maestro de los maestros. ¿Quién es, José? Jesucristo. Muy bien. Entonces, si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, entonces tenemos que imitarlo a Él, pero en todo, ¿cierto? En todo. Correctamente. Dice Pedro, ¿no es cierto?, que sigamos sus pisadas. Exacto. Eso de seguir sus pisadas quiere decir que tenemos que ir en las pisadas del maestro, no siguiendo atrás, sino en las mismas pisadas del maestro. O sea, imitarlo en todas las facetas de la vida espiritual. Por supuesto, muchos dicen, bueno, lo tenemos a Pablo, pero Pablo era imitador de Cristo. Entonces, los demás que fueron discípulos de Pablo también imitaron a Pablo porque imitaban a la vez a Cristo. Así que eso es el punto principal que tenemos que tener como discípulo. Y bueno, lamentablemente hoy no se discipula tanto. Se ve muy poco el discipulado cuando viene una persona nueva, recibe al Señor, y bueno, se necesita discipularlo, y bueno, es importante discipularlo para que también él pueda enseñar a otro después que reciba al Señor. Exacto. Ahora, vamos a ir a una pausa musical, ¿no es cierto? Tengo una pregunta yo, antes de ir a la pausa musical, bueno. Una inquietud, diría. Ahora, como Lili también está acá y seguramente algo va a preguntar. Primero, me adelanto yo, Lili. Pregunto, porque se escucha mucho decir, eso era para otros tiempos. Ahora está Internet, está Facebook, está WhatsApp, hay tantas cosas. Eso era antes, la gente de antes, los dinosaurios. Porque he escuchado decir los dinosaurios, ahora hay gente nueva, sangre nueva, otra unción. No sé si escuchaste por ahí. Sí, pero sí. yo te cuento que por los dinosaurios, esos que les llaman dinosaurios, mis padres recibieron el Evangelio y por ellos yo también lo recibí.
Gracias a Dios por los dinosaurios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y gracias a Dios porque todavía siempre se mantiene un remanente fiel, aquí en Argentina como en el mundo entero. La palabra de Dios se sigue predicando igualmente. Hay grandes hermanos en un sentido, ¿no? Porque son siervos como todos, pero hermanos que, digamos, se ponen a estudiar la palabra de Dios y a enseñarla con toda la vehemencia, con todo el corazón, y bueno, no solamente enseñarla, sino también a predicarla y compartirla. Así que una cosa, lo leí también, ya que nombraste el Facebook, bueno, lo leí también. Tal como está la modernidad del Facebook, el Internet y todas estas cosas, la palabra de Dios, quiero decirte, querido, que escuchas, la palabra de Dios es tan actual como lo fue hace 20 siglos. Así que va a seguir siendo actual hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que no podemos ser patriarcales o tantas cosas más que nos dicen, y a través de la llamada ideología de género, ¿no es cierto?, donde nos llaman patriarcados y etcétera, y que todo esto es antiguo. No. Acá la palabra es constante, es actual, correcto, Mabel, es actual. Y bueno, tenemos que seguir adelante con lo que dice el Señor en su palabra para poder llegar a obedecerle y a hacer las cosas como Él quiere. Con respecto a esto, estaba pensando, ¿no?, lo que vos decías, Mabel. Si bien podemos utilizar los medios electrónicos, está buenísimo, hay muchas personas que han escuchado el Evangelio a través de todos estos medios, pero el Señor que nos manda a ir y predicar el Evangelio, y gracias a Dios ahora tenemos la libertad de poder salir, y tenemos que aprovechar esto, ¿no?, de salir persona a persona, hablarles de ese Evangelio, de esas buenas nuevas de salvación. Sí, aprovechemos también la tecnología, pero también el persona a persona, ¿no? Eso es lo que decía el Señor. Y sí, yo estaba pensando, no está mal, no estamos diciendo que esté mal Facebook, que se aprovechen estas cosas. Internet, se está aprovechando mucho Internet para predicar el Evangelio, pero eso no quita lo otro, no quita el mandamiento, no me borra el mandamiento del Señor de la Biblia. Bueno, ahora, vemos que entonces que la iglesia puede evangelizar de distintas formas, ¿no es cierto?, de echar mano de todo, de todas las herramientas que estén a su disposición. Ahora, acá lo fundamental es dar un mensaje claro y no apartarse de la fuente, de las escrituras. Por eso siempre es bueno ir a la fuente, allí donde aquellos grandes hombres de Dios anunciaron un mensaje claro, un mensaje que no está adulterado, José. Eso es lo fundamental, predicar un mensaje que no esté adulterado, como decía el apóstol Pablo. Hay muchos que predican, pero no predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un mensaje, predican un Evangelio light, un Evangelio de mezcla con el mundo y con Cristo, y no es así. Hoy un evangelio que no ofenda, claro, es tiempo de apostasía el que estamos viviendo, y entonces evidentemente el evangelio que se predica ahora no es un evangelio de renunciamiento, es un evangelio más liviano, sin tanto compromiso. Estoy en el mundo, estoy bien y estoy con Cristo y estoy bien también, y no es así, ¿no es cierto? Entonces por eso, ¿será que entonces no hay discípulos, José? Porque es un evangelio que no es... Claro, exactamente. Lamentablemente yo lo he escuchado también de hermanos, y he escuchado algunas predicaciones muy light, por supuesto, y no meten la palabra infierno ni cielo, que es y principalmente pecado, por miedo a ofender, por miedo a perder la amistad con quienes están escuchando. Y bueno, lamentablemente pasa eso y no se predica como tiene que ser, pero hay que predicar como Pablo lo predicaba el Evangelio.
Así llegaron muchas almas a Cristo, así llegó el Evangelio a cada uno de nosotros. Eso es muy importante, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, sabiendo que el pecado me separa de Dios, y por lo tanto, si me separa de Dios y no creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, voy directamente al infierno. Esa es la realidad. No hay un estado intermedio, como se dice. Entonces, para ir al cielo o para ir con el Señor, tengo que recibir al Señor como único y suficiente Salvador. Y si lo he hecho, también lo tienen que hacer los demás cuando yo lo predico. No puedo predicar un evangelio light. Tenemos que predicar el evangelio tal como lo dice la palabra de Dios. Bueno, el tema es largo, ¿no es cierto? Pero es de vital importancia para la iglesia. Vamos a ir a una pausa musical y de luego vamos a continuar. Vamos y seguimos con el tema que nos ocupa en esta noche. Y la verdad que estamos pasando, estamos por un tema tan lindo y nos parece poco el tiempo. Y recién empezamos y tenemos tanto para comentar. ¿No es cierto, José? ¿No es cierto? Sí, totalmente. El tiempo se hace corto para preciosos mensajes como este. José, ¿tenías algo para comentar? Quería especificarme un poquito en el capítulo 28, verso 16 al 20 de Mateo, donde es de los 4 evangelios, es el que más me gusta. Entonces lo voy a volver a leer y decir algo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Quiero decir que seguramente no había más de 11 discípulos, había más gente seguramente, por lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, ¿no? Y en lo que Pablo relata ahí, de que había más de 500 hermanos, etcétera, etcétera, que algunos duermen, o sea, algunos murieron, entonces habían quedado también ahí con el Señor. Porque el Señor, mientras hizo su ministerio, anduvo por todos lados, digamos, sanando, haciendo señales de lo que es el reino. Y bueno, el Señor estuvo en cierta manera evangelizando de alguna forma, ¿no es cierto? Ya que después lo tenían que hacer los discípulos y todos aquellos que iban a formar parte de la iglesia. Entonces dice el 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaron, claro, de verlo resucitado al Señor. Entonces dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es un punto importante que quiero destacar, queridos oyentes. Toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder le es dado al Señor. Después que Él resucitó, de parte del Padre le fue dado todo el poder para tener autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Y a nosotros nos compete, por supuesto, sobre la tierra, porque en ella estamos, ¿no es cierto?, todavía. Así que esa autoridad que le dio el Señor es la que también después dijo en el 19, por tanto, teniendo esa autoridad del Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o sea, a todas las naciones. No solamente, vuelvo a repetir, no solamente del tiempo del Señor Jesucristo, sino hasta el día que el Señor venga. O sea, hoy lo tenemos que hacer y seguir haciendo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos también, ¿no? Una vez que reciban al Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como se sigue haciendo, ¿no es cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo creo que cuando habla de enseñanza está hablando de la palabra de Dios. Y si bien en el tiempo del Señor todavía no tenían entero el Antiguo Testamento, había una que otra carta que corría de un lado a otro y más o menos se orientaban. Mayormente lo que tenían era el Antiguo Testamento y con eso predicaban el Evangelio.
predicaban el Evangelio porque el Señor también les daba para seguir escribiendo, ¿no es cierto?, las cartas, inspirándolos a Pablo, a Pedro y a tantos otros más, ¿no es cierto? Si bien hay apócrifos, si bien hay cartas que no son divinamente inspiradas, pero la que tenemos en este momento en nuestras manos es nuestra responsabilidad de seguir adelante con ella, con la que con la que cada uno de nosotros fuimos enseñados. Y la palabra hoy la tenemos entera, la Biblia la tenemos completa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Tenemos que estudiar la palabra cada día. No podemos dejar de estudiar, de leer la palabra, porque hay un versículo que dice muy claro en el 5:39 del Evangelio de San Juan: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Y eso de escudriñar las Escrituras es otro mandato del que el Señor nos mandó para que lo hagamos cada día. Y desobedecemos cuando no lo hacemos. Por eso es importante esta palabra cuando dice que enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo hemos de guardar si no leemos? Tenemos que leer para guardar todas las cosas y tener mucho cuidado con los tiempos que vivimos, ¿no es cierto?, de vivir una vida light, de vivir una vida que no corresponde a lo que el Señor quiere. Bueno, quiero terminar con esto en estos versículos y después pasamos a la parte de quiénes son los responsables de llevar el Evangelio también a personas especiales. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos habla del consuelo que tenemos aquellos que somos del Señor. Va a estar el Señor hasta el fin del mundo, hasta el último momento con nosotros, y por eso debemos predicar. Ahora lo dejo a Jorge y vamos a seguir con el tema de sí, vamos a seguir con la otra parte. Sí, con la parte de misioneros. Exactamente. Acá me quedé pensando en el versículo 19. No solamente el Señor nos manda de acuerdo a su poder y autoridad que tiene y nos deja solos, sino que Él mismo también nos acompaña. Es decir, que Él respalda la evangelización. Correcto. Cuando la iglesia sale a llevar el mensaje del Evangelio, está obedeciendo entonces el mandamiento del Señor Jesucristo, pero el mismo Señor está respaldando ese mensaje. Por eso dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Correcto. Ahora, lo que quería comentar, José, es en el versículo 19, que estábamos hablando acá mientras estaba la pausa musical, de que algunos dicen, no hay que salir a predicar, las almas van a venir solas. Entonces nos quedamos acá en las cuatro paredes y cantamos y leemos la Biblia. Las almas tienen que venir solas, no hay que salir a predicar. Claro, si tienen alguna necesidad van a venir. Claro. Porque saben dónde está la solución. Correcto. Eso pasa. Sí, pero ese es el pensamiento de algunos. Claro. ¿Cierto? De algunos líderes espirituales que están totalmente errados y ya están contradiciendo este versículo, porque acá el Señor Jesús está diciendo id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, hay que ir y discipular y evangelizar a todo el mundo. Entonces, a todo el mundo. Si uno se queda y Correcto. dice, no me quedo, no salgo, me voy a quedar, está contradiciendo el mandamiento. Por supuesto, ¿no? Es totalmente cierto. Estamos contradiciendo el mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio si no lo hacemos. Por eso debemos salir, debemos despertar a esto. No pensemos que ya el Señor está pronto en venir y nos quedamos tal vez peor que antes, ¿no? Sin hacer nada. Y no. Además, tenemos que aprovechar la oportunidad. Sí. Además dice la palabra de Dios allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, no hay quien busque a Dios. Es decir, que el hombre por sí mismo no va a buscar a Dios, nunca va a buscar a Dios. Y Dios nos busca a nosotros por medio, lo que vamos a ver ahora, por medio de los misioneros, por medio de los evangelistas. Correcto. Que Él envía. Sí. Entonces, lo que queremos ahora mirar es
¿quiénes son los que salen a la obra misionera? Si bien es verdad que entonces hay una responsabilidad fundamental que tiene la iglesia de evangelizar, de hacer discípulos, de enseñar, etcétera, pero también el Señor en forma individual llama a hermanos que Él mismo capacita con dones para salir a llevar el evangelio a los distintos pueblos, a los distintos lugares, a las distintas naciones, ¿no es cierto, José? Entonces, totalmente. ¿Cualquiera puede salir a la obra misionera o quiénes son los que pueden salir a la obra misionera? ¿Qué dice la palabra de Dios con esto, José? Con respecto a esto, la palabra de Dios es muy, muy clara cuando vemos las cartas de Pablo y leemos entero, ¿no es cierto?, el libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que era encomendado Pablo con Bernabé, con Lucas, con otros tantos más, y de a poco se fueron agregando, y eran encomendados por el Señor, o sea que el Señor los mandaba directamente. Entonces, eso persiste aún hoy día, ¿no es cierto?, de que el Señor encomienda a personas para llevar el Evangelio. No a todos. Todos sí debemos predicar, pero no a tiempo completo. O sea, a tiempo completo solamente aquellos que son llamados por el Señor. Y lamentablemente digo que también muchos piensan que son llamados y a veces también se equivocan. Pero en la mayoría de los casos el Evangelio, ¿cómo llegó a nosotros? A través de misioneros. Yo lo dije al principio, ¿no es cierto? Hubo misioneros de Inglaterra que salieron a 120 países del mundo. Uno de ellos es Argentina, por supuesto, o Bolivia, o Chile, Paraguay, Uruguay, países limítrofes, Brasil, y bueno, han salido para todos lados y han predicado el Evangelio, han sembrado la palabra de tal forma que aún en mi tiempo, yo tengo 60 años, y aún en mi tiempo cuando yo era más joven, muchísimo más joven, antes de hacer el servicio militar, antes de los 20 años, yo veía a hermanos, un ejemplo de seguir predicando el Evangelio y seguir encomendando, haciendo iglesias, levantando iglesias en distintos lugares. Eso se perdió, eso no lo veo hoy tanto. Si bien lo veo en algunos hermanos misioneros que tratan de levantar iglesias en distintos lados, no lo veo por sí solo a iglesias haciendo eso. Yo estuve en una asamblea donde levantaron 2 anexos. Uno de ellas es Gerambura, acá donde están los hermanos, y el otro es Tortuguitas. Y bueno, ese enfoque evangelístico no lo tenemos hoy, lamentablemente. Entonces debemos enfocarnos en eso. Y quienes son llamados a la obra, bueno, son llamados para trabajar para el Señor todo el tiempo. Pero para eso también es necesario aquellos hermanos que estamos detrás de aquellos hermanos que los estamos apoyando, lo tenemos que apoyar en ofrenda y en oración, porque de qué forma se pueden sostener ellos también. Se tienen que sostener a través de lo que la iglesia, y lo tenemos en la Biblia también, ¿no es cierto?, ofrenda para los misioneros. No solamente misioneros acá en Argentina, sino un ejemplo, doy este ejemplo, ¿no? Acá en Argentina hay misioneros que están trabajando en Argentina, pero también hay misioneros encomendados en otros países como África y Centroamérica, y en Europa también. Están trabajando en varios lados a la vez. O sea, fueron encomendados por el Señor, fueron llamados por el Señor, sintieron ese llamado. Oraron al Señor, estuvieron en determinada iglesia aquí en este país, en Argentina, y después fueron encomendados a una provincia, a cualquiera de las provincias de Argentina o a países del extranjero. Así que bueno, y algunos en lugares peligrosísimos que hoy lamentablemente pagan con sus vidas, porque muchos de esos países son musulmanes y no dejan predicar el Evangelio, o comunistas como China, no dejan predicar el Evangelio, y bueno, son llevados a la cárcel, son llevados a la muerte, como
como nos hace acordar, ¿no es cierto?, a la primera etapa de la iglesia primitiva, cuando Pablo y Bernabé y todos ellos evangelizaban, eran presos, lo ponían en cárceles, pero ellos seguían a sí mismos con el ímpetu de predicar el evangelio, se cortaban las cadenas, se cantaban himnos, se abrían las puertas, o sea, el evangelio no estaba preso, seguía en libertad. O sea, por eso digo yo, hay que tomar este ejemplo, ¿no?, de aquellos hermanos y de hermanos que ahora mi esposa también algo va a contar de la experiencia nuestra, ¿no es cierto?, de tener con un hermano en el Chaco, pero lo importante es seguir predicando el evangelio y estar orando y ofrendando por aquellos hermanos que están a tiempo completo en la obra del Señor, que son los misioneros. Quería leer un versículo acá, José, en Efesios, capítulo 4, donde habla del Señor Jesús, después que resucitó y subió al cielo, dice, y Él mismo constituyó, o dio, sería mejor la mejor traducción, Él dio a la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, sabemos que los apóstoles ya con la muerte de Juan en la isla de Patmos, allí cuando estaba preso y después él muere, terminaron los apóstoles, es decir, el ministerio apostólico terminó allí. Ellos cumplieron ya su objetivo de echar los fundamentos de la doctrina, dejar la palabra de Dios escrita. Después están los profetas, que eran los que le ayudaban a los apóstoles en este ministerio de que queden todas las cartas y así se complete el canon de las escrituras. Correcto. En este primer siglo. Es decir, entonces, que Dios ya no habla más en forma directa a nadie, y entonces también cesó el ministerio de los profetas. Después dice los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Bueno, aquellos que fueron capacitados por el Señor con este don para llevar el mensaje del evangelio a los distintos lugares, a los distintos pueblos. ¿Puedo dar un ejemplo, ¿no, Jorge? Sí. Un ejemplo, nuestro querido hermano, don Ángel Bonatti. Don Ángel Bonatti estuvo en radio primero, en Meditaciones Cristianas, y él predicaba a través de la radio, y después hacía grandes predicaciones en la Luna Par y en otros lados, donde este hermano evangelista como don Ángel Bonatti, también escuchamos desde afuera también a Billy Graham, un ejemplo, Luis Palau, qué sé yo, hay muchos evangelistas. Hay muchos, exactamente. Mario Mulki también, que ya está con el Señor. Todos están con el Señor, ¿verdad? Claro, son hermanos que tienen esa capacidad de pararse a predicar a una persona, a dos, a 50, en un colectivo, en un tren, donde sea. Y entonces, a esas personas que desde que se convierten empiezan a hacer esa obra, después Dios las llama a tiempo completo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso así surgieron muchos predicadores, como decía José, el caso del hermano Ángel Bonatti, de Spurgeon, que es llamado el príncipe de los predicadores, Billy Graham, Mario Mulke, muchos hay, ¿no es cierto? Entonces, no cualquiera puede salir a la obra misionera, sino aquellos que tienen el don de evangelista y son llamados por Dios a salir a la obra misionera, porque muchos se entusiasman y salen y fracasan y después se vuelven porque no tienen el don de evangelista y porque no fueron llamados por Dios tampoco, ¿no es cierto? Claro. Ahora, te lo dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y pocos los escogidos. La verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la obra misionera en nuestros días, José? En la actualidad, hay iglesias que siguen encomendando hermanos misioneros, hay muchos que están deseosos, que tienen el don de evangelista y están deseosos de salir a la obra misionera, o no pasa nada con esto ahora. Bueno, por lo que escucho mayormente, yo creo que se ha bajado mucho el porcentaje de los llamados en las distintas iglesias. Lamentablemente
no hay hermanos que son levantados porque tampoco las iglesias hacen las cosas que tienen que hacer, como lo dejó implícito el Señor, de hacer discípulos y enseñar y etcétera, etcétera. Entonces no hay dones, no hay hermanos capacitados, y el Señor no puede levantar hermanos así. Por eso es necesario que la iglesia en esto esté orando y cumpliendo con todas estas cosas, estos mandatos, para que sean levantados hermanos y vayan a predicar el evangelio a donde se los mande. Claro. Ahora, ustedes estuvieron allí en el Chaco, donde está un hermano misionero. Sí. ¿Cómo es el nombre? Don Santiago Aguirre. Don Santiago Aguirre. Sí. Y ustedes fueron varias veces ahí, entonces vieron la obra que hace este hermano, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos comentan un poquito sobre este hermano? Bueno, quería yo compartir con ustedes acerca de este gran y humilde hombre de Dios, ¿no? Don Santiago Aguirre. Lo conocí hace unos cuantos años, pude estar junto con él aproximadamente en el año 2000 y ver realmente la obra que él llevó adelante allí en lo que es el Chaco. No solamente en el Impenetrable, pero no solamente él se dedicó a compartir la palabra, las buenas nuevas de salvación en el lugar donde él reside, que es en Quitilipi, sino que él se extendió desde Quitilipi hasta lo que es el Impenetrable, ¿no? Es un incansable predicador. Si ustedes, los que lo conocen, saben cómo es él, un pequeño hombre, ya con muchos años, pero es un incansable predicador, ¿no? Él va ligerito y va pueblo por pueblo predicando, y que no solo llevó el evangelio a los pueblos ya establecidos, sino que se ha metido en lo que es el Impenetrable, en zonas donde tenía que desmalezar para poder entrar, porque había una casita por ahí aislada, pero él no podía dejar de llevar el evangelio a esas personas. Y hay muchas personas en el medio de la nada que han conocido al Señor a través de él. Y bueno, también se han establecido varias iglesias. Una de ellas es la de Juan José Castelli, la de la Florida, que fue a través de la predicación, ¿no?, de nuestro querido hermano. Y ahora, sí, cuando uno piensa en estos hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lo mueve a estos hermanos a llevar el evangelio a estos lugares, a no importarle las comodidades, ¿no es cierto? Porque uno acá está cómodo, tranquilo, con aire acondicionado, con ventilador, disfrutando de todas las comodidades, pero estos hermanos que andan en esos clases de lugares no están pensando en todas estas cosas materiales, ¿no es cierto? Sino que movido por ese amor hacia las almas, la pasión por el Señor Jesucristo, están allí. No importa si hace calor, si hace frío, si tienen para comer o no, si hay luz o no, si van a dormir en un somiero o si van a dormir en el suelo, ¿no es cierto? La verdad que es admirable, y a hermanos así son los que despiertan o inspiran a salir a llevar el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? sí, en primer lugar, la obediencia al Señor, ¿no?, de cumplir con este mandato de ir y predicar el Evangelio, pero también el amor por las almas. Y lo puedo ver un montón de testimonios al lado de don Santiago. Me emociona un poco. Lo último que pudimos comprobar, que él tuvo COVID hace unos días, estuvo al borde de la muerte, y el Señor, gracias a Dios, lo ha sacado, pero nos compartía su hijo, que por ese amor por las almas, dice que él sabía que él tenía las 3 dosis de vacunas, pero él salía y dice como que iba oliendo donde había COVID, iba y se acercaba a esa persona a predicarle, porque no querían que pasen a la eternidad sin Cristo en su corazón. Así que
Bueno, y ustedes aquí en Granburg tienen a alguien que es Elian, que también los papás de Elian fueron frutos de la predicación de don Santiago. Así que bueno, la verdad que lo que queremos es animarles, porque sabemos que, como decía Jorge hoy, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces queremos animarles a estar orando por nuestros misioneros, a estar colaborando, pero también que podamos obedecer a ese llamado, que si sentimos ese llamado del Señor, el Señor va a ir abriendo las puertas y vamos a poder salir a la obra y cumplir y ser un misionero, ¿no? Por supuesto, así es. Sí, ya se fue la hora, ¿no? Se fue el tiempo. Y tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. José, ¿quién fue el primer misionero? ¿Quién fue el primer misionero que encontramos en las Escrituras? El apóstol Pablo, por supuesto. Pero antes del apóstol Pablo, ¿quién vino acá? Y cuando llegó el tiempo salió a predicar el Evangelio, y así como nos contaba Lili, sin renunciando a todo lo material, únicamente con el amor hacia las almas. ¿Quién fue el primer misionero? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por supuesto. Miren, por eso es que dejó encomendado a los discípulos en la última parte, en la última etapa, antes de ascender al cielo. Hay un relato que me conmueve mucho, que es el del endemoniado gadareno. Miren, Dios mismo desciende del cielo, asume la naturaleza humana para ir a liberar a un endemoniado. ¿Qué me dicen? Porque esa persona que tenía una legión de demonios, como 6.000 demonios, que ya había perdido el juicio y andaba viviendo en los cementerios desnudo, nadie podía pasar por ahí y tampoco lo podían agarrar, dicen, ni con cadenas. No lo podían contener y andaba, gritaba, se hería, solo se golpeaba. ¿Quién podía libertar a esa persona? Y el mismo Dios del cielo desciende a la tierra y lo liberta él mismo en persona. Qué tremendo es esto, ¿no es cierto? Y muchas veces la gente dice, ¿dónde está Dios? Bueno, uno cuando lee ese relato dice, ahí está, vino del cielo para libertar a ese endemoniado que para ese lugar, allí de Gadara, era uno más, un loco que se fue al cementerio y no lo podemos sacar de allí. Una familia de ese hombre que seguramente habrá estado angustiada por esa situación, y para eso personas que tenían ese negocio de los chanchos allí, ¿no es cierto? Que el Señor Jesús después, cuando permite que los demonios se metan en los chanchos y se tiren al precipicio, se le saca ese negocio. Ese endemoniado era alguien más que no habrá tenido importancia, ¿no es cierto? Pero para Dios sí tenía importancia. De tal manera que Él mismo desciende del cielo y lo liberta. Es algo extraordinario, ¿no es cierto? Y así, miren, cuántos casos, cuántos testimonios se puede contar uno mismo de hermanos, de estos hermanos que salen llamados por el Señor a llevar el mensaje del Evangelio y andan, como contaba Lili, por lugares inhóspitos y llegan a evangelizar a aquellas almas que para el mundo no son nadie, ni las no tiene existen. En cuenta nadie, no existen. Y totalmente. Que jamás le harían ningún bien, pero estos hermanos sí van allí, no importándole nada, para ganar esa alma para Cristo, ¿no? Llevado por ese amor hacia las almas. Es algo extraordinario. El Señor mismo los mueve, como decía Lili, desmalezando el lugar para llegar a esa casa que quizás ni sabían que existía esa casa. Los lugares ahí en el Impenetrable son zonas muy, pero muy agrestes, porque las calles que están hechas como para que la gente pueda llegar, las calles que hicieron son muy polvorientas y se secan mucho, y es terrible el polvo que hay, pero así cuando llueve se hace un barro terrible que también uno no se puede pasar y uno se queda. Bueno, varias veces ha quedado el hermano y se tuvo que quedar hasta que secaba un poco la tierra. Se puede contar mucho del testimonio de este hermano, pero es la realidad. Pero el hermano, aún
el otro día preguntándole cómo él anda, él lo que le interesaba no era su vida, sino que dice que oremos por el Evangelio, oremos para que las personas se conviertan al Señor, al Salvador. O sea, eso es el gran amor de una persona que es usada por el Señor y que verdaderamente es guiada como tiene que ser por el Espíritu Santo, se deja guiar. Entonces esa es la condición, esa es la cualidad que nosotros, como aquellos que somos sus hijos y creyentes, tenemos que tener en cuenta, tenemos que copiar ese ejemplo de estos queridos hermanos que se lanzan a la obra y no les interesa lo que pueda pasar, pero allí están fieles al Señor. Y el Señor nos dice en su palabra también que debemos redimir el tiempo, ¿no es cierto? Y también ejemplo de muchos misioneros que han ocupado todo su tiempo en la obra. Y recuerdo una experiencia también dentro de los viajes al Impenetrable, que íbamos en un micro de obreros araníes en uno de los primeros viajes, y en medio del camino había una señora. Y el hermano Santiago le dice al hermano que conducía, hermano, pare, porque vamos a subir a esta señora al colectivo. Y la hicieron subir para conducirla a donde ella iba, y lo primero que hizo don Santiago es acercarse a mí y decirme, hermanita, vaya y siéntese y predíquele el Evangelio. O sea que aún en eso no deja pasar ninguna oportunidad. De hecho, bueno, estuvimos con un veterano en su casa y constantemente predicándole, así que también esto, ¿no? De redimir bien el tiempo. Sabemos que los días son malos, pero... Aprovechando las oportunidades, quiere decir, ¿no es cierto? Ahora, también es importante que la familia también lo acompañe. Porque hoy hablábamos, totalmente. Muchos quieren salir, pero la familia no está de acuerdo. Es que sí, hemos escuchado, he ido a varias reuniones de CONFE, ¿no? CONFE es Comisión Misionera Femenina, son un grupo de hermanas que están colaborando con los misioneros, no solo monetariamente, con oraciones, sino les visitan, les escriben cartas en los cumpleaños, les acercan un regalo, ven sus necesidades y colaboran. Y allí nos contaban las hermanas, los testimonios, que por ahí sentían los esposos el llamado, pero ellas no, o al revés, o por ahí los hijos no querían, pero después de un tiempo de oración el Señor iba confirmando, y entonces sabemos qué es el llamado del Señor. Si el Señor te llama, va a llamar a tu familia también. Claro, hoy hablábamos con Jorge y yo decía, porque por ahí puede haber ese amor, ese deseo de salir, pero la familia tiene que acompañar, porque si no estaría solo. No. Totalmente. Yo, gracias a Dios, con el tema de misioneros, es nuestra pasión de poder apoyar a la obra misionera completamente. Tal vez mayormente hemos ido a donde está trabajando don Santiago, hemos ido a donde está con Jorge y con Mabel, también allí donde está don Juan Clemente, que aún en pandemia se lo vio por un video predicando con un megáfono, abriendo la ventana y predicando con un megáfono. Por eso digo yo qué importante que es la predicación del Evangelio y los hermanos que se mueven en todo esto. Gracias a Dios por ellos. Exactamente. Por eso así también vino el Evangelio a todas partes del mundo, por estos hombres que Dios levantó de las iglesias después de la Reforma, y empezaron a llevar el Evangelio a todas partes. Y bueno, vinieron acá a la Argentina hace más de 100 años trayendo el mensaje del Evangelio, y entonces acá, por eso estamos nosotros acá. Quiero agregar algo, ¿no? Sí. Quiero agregar algo, que siempre hubo un remanente en 2000 años, si bien la Reforma fue en el año 1500 y pico, siempre hubo un remanente fiel que se mantuvo en el mundo del Señor para poder llegar el Evangelio al día de hoy. Bueno,
se fue el tiempo, se fue la hora. De mi parte también, allá donde yo me empecé a congregar, en el tiempo de que me convertí al Señor Jesucristo, allí estaba el hermano Juan Clemente que estabas hablando. Correcto, ¿no? sí. Un hombre de Dios realmente. Totalmente. Y quedó todos esos recuerdos inolvidables, ¿no? Del primer tiempo, del tiempo que estuve allá en la iglesia, en Tucumán, y siempre era de salir a predicar permanentemente. Ha fundado 14 iglesias, ¿eh? Sí, muchos testimonios hay. Y es incansable también predicando todo el tiempo, en todas las oportunidades que tiene. Y también me acuerdo que cuando estaba allá también, después de las reuniones, de la cena del Señor los domingos, salíamos a evangelizar, a repartir folletos, a predicar casa por casa, a visitar permanentemente, a predicar al aire libre. Siempre que yo iba a la casa de él, allí estaba orando, leyendo la Biblia, me invitaba a orar, y si no, ya estaba saliendo para el hospital o visitar a alguien, y la verdad que incansable. Jorge, un discípulo de... Y también cuando íbamos a visitar a los anexos de la iglesia, en los pueblos, ¿no? Allá en Tráncar, Talas, muchos lugares, íbamos temprano, me acuerdo que yo lo acompañaba, íbamos temprano y íbamos repartiendo folletos en todo el barrio y visitando a los hermanos, invitándolos para la reunión 2 horas antes, llegábamos más o menos, y así en todos los lugares donde lo acompañaba era así, ir a predicar, a repartir folletos y después ya esperar a los hermanos para la reunión. Fue algo qué lindo, bueno, que lleva su fruto, tiene su fruto también, después. Y lo conocí y la verdad que uno se cansa de escuchar las cosas que cuenta, los testimonios. Sí, impresionante. Que hay ahí, en esos lugares donde va, a esos pueblitos, que subía una montaña para llegar a una sola casa. Tremendo. También. Sí, decían, no, ya está muy grande para eso, pero él sigue haciendo. Él lo hacía igual. El Señor le daba la fuerza. Esos hermanos necesita la iglesia hoy. Necesita de esos hermanos que inspiren a salir a testificar, a llevar el evangelio. Hombres que están totalmente entregados al Señor, al evangelio, y allí tienen toda su mente, todas se gastan permanentemente allí en la obra de Dios. No hay esa mezcla del mundo y después de Cristo, ¿no? Que eso es lo que no se ve ahora, justamente no se ve ahora, no hay referente, no hay hombres de Dios así, con un total renunciamiento hacia el mundo. Vemos todo lo contrario, vemos en el mundo y después en la iglesia, y no es así, ¿no es cierto? Lamentablemente, por eso las iglesias seguramente no evangelizan, no discipulan, porque bueno, hay escasez de estos hermanos. Bueno, llegamos al final del programa, entonces no sé si querés comentar algo, José Luis. No, simplemente quería dejar 2 versículos más, dejar 2 versículos en lo cual lo tenemos en el Evangelio según San Juan, donde dice en el capítulo 4, verso 35, dice: ¿no decéis vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, aquellos que somos del Señor. Y dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto, ¿para qué? Para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué tal, esos versículos preciosos? Y en Hechos capítulo 1, cuando era la ascensión del Señor y sus discípulos, los que estaban ahí, lo vieron ocultarse en las nubes, dice en el capítulo 1, verso 6, para cortarlo un poco, ¿no? Porque a mí me habría gustado leer los 11 versículos, pero dice así, en el verso 6, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué me dicen,
ha menguado el poder de Dios en este tiempo, José, de tal manera que por eso los hermanos de las iglesias no salen a predicar el Evangelio. ¿Será que mermó el poder de Dios? Y un poco sí, pienso que sí. No, el poder de Dios no mermó, pero el amor de los hermanos hacia las almas sí. Yo creo que no hay ese amor. Ahí está el punto en cuestión, ¿no es cierto? Mira, José. Perdón que no había entendido bien. Mira, José. Sí. Sabemos, ¿no es cierto?, que estamos a un paso del rapto de la iglesia. Correcto. Y me estaba acordando de esto, que Dios ya tiene para el tiempo que se viene, después que se vaya a la iglesia de la tierra, de la gran tribulación, ya tiene un equipo evangelístico. Sí. Ya el Señor preparó. Y dice acá en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, que con estos 144.000 judíos, 12.000 judíos de cada tribu de Israel, que son los que van a llevar el Evangelio junto con los 2 testigos durante la tribulación. Durante el periodo de la tribulación y va a haber muchos frutos, muchos se van a convertir, es el versículo 14 del capítulo 24. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bien, la iglesia no va a terminar de predicar tal vez a algunos, a muchos, pero allí Dios tiene preparado ya ese equipo evangelístico que no le va a fallar en el tiempo de la gran tribulación. Qué grande el Señor, qué grande el Señor. Por supuesto que sí. Bueno, es un gran tema y hay mucho para hablar, mucho para decir, ¿no es cierto? Que hayamos sido de bendición con estas meditaciones, consideraciones de la palabra de Dios, José. Y bueno, esa meditación, ¿cierto? El objetivo, ¿no?, de ser de bendición, de edificación para el pueblo de Dios y para aquellos que también escuchan y no tienen a Cristo como su Salvador. Totalmente. Y bueno, será para entonces un próximo programa, si Dios lo permite, estaremos viendo más de este tema o de cualquier otro. Bueno, que el Señor les bendiga. Entonces está Lili también para saludar. Bueno, antes de despedirnos, quería leerles el texto de 1 Corintios 15:58. Como decíamos hoy, la mies es mucha y los obreros pocos. Así que oremos por la extensión del Evangelio y bueno, leamos en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que firmes y adelante, huestes de la fe. José. Bueno, gracias por escucharnos, por aguantarnos, pero bueno, está en nuestro corazón este tema de los misioneros y la obra que se está llevando en todos lados, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación y todo lo que pasa, el Evangelio se sigue anunciando en el mundo hasta que el Señor venga a buscarnos. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Bien, ha sido un enorme placer compartir el programa con todos ustedes. Y mientras ustedes hablaban, yo recordaba un himno que dice que mi corona tendrá las estrellas al fin de las almas que yo rescaté. ¿Cuántas estrellas tendrán la corona de aquellos misioneros que estuvimos hablando hoy? Y la pregunta más importante, ¿tenés una estrella en tu corona? ¿Hablaste a alguien del amor de Dios, del Evangelio, del Señor Jesucristo? Qué pregunta, ¿no? Es para pensar. Y yo me alegro de las estrellas que van a tener aquellos grandes hombres del Señor. Pero también me preocupa que haya una, aunque sea una estrella en mi corona. Que Dios te bendiga en esta noche. Nos vamos a despedir con una oración. Y la oración principal es por aquella obra misionera que tiene que seguir hasta que el Señor venga y por aquellos grandes hombres del Señor. ¿Quieres orar, José?
Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por este día que tú nos has concedido vivir en esta tierra. Señor, gracias por tener la oportunidad o haber tenido la oportunidad en la invitación de Jorge y Mabel, Señor, de poder hablar de este tema tan importante que es los misioneros, Señor, y el Evangelio y todo lo que se predica en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hablar de este tema y seguir hablando en libertad y poderlo hacer acá en Argentina como tiene que ser, Señor, que aquellos que somos tus hijos despertemos del letargo, Señor, y podamos pensar, Señor, en que hay muchas almas que se están perdiendo, muchísimas almas que no tienen a Cristo en su corazón y que necesitan de que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad y podamos ir y llevarles el precioso y glorioso Evangelio, que así lo podamos hacer, Señor. Yo me pongo en primer lugar, tú sabes, Señor, para que eso se cumpla y que cada uno de nosotros podamos hacerlo igual. Señor, te agradecemos por estos momentos, por todo lo que hemos compartido, que cale hondo en los corazones, Señor, tu palabra, en aquellos que somos tus hijos, para que podamos obedecer tu palabra y hacer todo de acuerdo a lo que en ella dice. Señor, te agradecemos y bendice la radio, Señor, bendice este programa, Señor, para que sea para honra y gloria a tu nombre. Bendice acá a Mabel y a Jorge, que son los iniciadores de este programa, Señor, que tú les ayude y les bendiga también. Señor, te pedimos por todos aquellos que nos han escuchado, que tú los bendigas también, les ayude en todas las situaciones que puedan estar, Señor, porque tú estás siempre al lado de aquellos que somos tus hijos y así lo has prometido hasta el fin del mundo. Gracias te damos por todo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y de luego vamos a continuar. Vamos y seguimos con el tema que nos ocupa en esta noche,